Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de podcast de Historias sin pretensiones. Y hoy vuelve a estar con nosotros Juanjo Ortiz, a lo que es lo mismo, el Cajón de Grissom. Su nombre en redes sociales, un viejo conocido del canal y, como él dijo en su última visita, padrino de esta serie de entrevistas. Hola Juanjo, gracias por volver y pasar un rato con nosotros hablando de lo que más nos gusta, de historia. Encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, Juanjo es historiador y divulgador, conocido por su blog El Cajón de Grissom y su podcast La Trinchera, y ha colaborado en diversos medios y revistas especializadas en la Segunda Guerra Mundial. Además, es autor de otros dos libros, aparte del que vamos a hablar hoy, que son todos sobre la Segunda Guerra Mundial, como son Historias desconocidas de la Segunda Guerra Mundial y Episodios ocultos de la Segunda Guerra Mundial, que cuando los subamos al vídeo de YouTube lo veréis ahí detrás, que los tienen los tres con unas maquetas de blindados y un avión. Hoy vamos a hablar precisamente de ese tercer libro, La propaganda nazi, la maquinaria de manipulación y represión en el Tercer Reich, que es una obra de divulgación histórica publicada este mismo año, antes del verano, creo que fue, Juanjo, Sí. Del 2025, que analiza en profundidad cómo era el régimen nazi bajo la dirección de Joseph Goebbels, que fue quien construyó una de las maquinarias de propaganda más efectivas y devastadoras de la historia moderna. El libro explica cómo los nazis lograron manipular a toda una sociedad a través de todos los canales posibles: prensa, radio, cine, literatura, artes plásticas, arquitectura, educación, e incluso con los juguetes infantiles, que eso también tiene tela. Bueno, Juanjo, lo primero de todo, oye, ¿qué tal van las ventas? Bueno, no sé cifras todavía porque es un poquito pronto, pero bueno, en principio está teniendo una buena acogida porque además es un tema muy interesante que está también muy en vigor, el tema de la propaganda y la manipulación mediática. Muy actual, podemos ¿verdad? luego hablar, si quieres, un poquito del tema. Y luego además hay algún otro libro más por ahí que habla un poco de cómo los alemanes fueron influenciados por el nazismo. Hay uno que habla sobre un pueblo, en concreto habla de un pueblo alemán, la historia de un pueblo alemán, cómo fue, digamos, seducido por el nazismo. Pero vamos, sobre todo yo creo que lo hace más actual, primero porque es un periodo histórico muy atractivo. Lo que se cuenta de la propaganda pues es también algo muy atractivo y vamos, la verdad es que está teniendo una acogida bastante buena, o sea, estoy contento. Me alegro. Oye, para empezar voy a leer unas líneas de la introducción del libro de la historiadora y filósofa alemana Hannah Arendt. Yo, sinceramente, me impactó muchísimo. Vamos a leerlo. Mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea en nada. Un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira no puede distinguir entre el bien y el mal. Y un pueblo así, privado del poder de pensar y juzgar, está, sin saberlo ni quererlo, completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así puedes hacer lo que quieras. Buf. Aun sabiendo el contexto histórico en el que el párrafo este está escrito y a lo que se refiere, a mí la cabeza, sinceramente, se me vino al día a día que vivimos. Y me impactó mucho. La verdad, me impactó y me asustó, porque aunque somos conscientes de lo que estamos viviendo actualmente, acojona un poco, ¿no? Sí, mira, date cuenta que incluso hay políticos, como recientemente dijo uno, que dice, mentir no es un delito. Y lo dijo un político y dices tú, bueno, pues cuando un político dice con toda su cara dura que mentir le sale gratis, por decirlo de una manera, pues claro, a ti te saldrá gratis, pero a lo mejor a la persona sobre la que mientes, pues a lo mejor no le sale tan gratis, ¿no? Pero vamos, independientemente de que un político haya tenido el rostro de decir algo similar, la frase de esta mujer es verdaderamente impresionante. O sea, yo también cuando la leí, le dije, esto es la pura propaganda. Esto es la propaganda. Y además toca una cosa muy importante y que además ahora mismo está muy en boga. Quiere decir, son las fake news. Las fake news, o sea, los bulos y las mentiras, es soltar mentiras una detrás de otra, para que al final no te creas nada de lo que te dicen.
Entonces, cuando alguien te dice la verdad, no te la crees. Eso es un poco como el cuento aquel, ¿no? De que iba todo el rato con la cántara que se le había roto, que no sé cuánto, que le atacan los lobos, y cuando realmente le atacan, pues nadie se lo cree. Y es lo que pasa. Al final no crees en nada. Y entonces, claro, ya cualquiera que te dice algo que te endulza el oído o que apega a lo que también se conoce como el sesgo de confirmación. Quiere decir que te dice cosas que tú quieres oír, pues al final, sean verdad o sean mentiras, las haces como tuyas. Claro. Y al final, pues es lo que acabas queriendo. También se le atribuye a Goebbels la famosa frase de una mentira 1000 veces repetida se convierte en verdad. Digo se le atribuyen porque no está demostrado al 100% que fuera de él, pero da igual que fuera de Goebbels, realmente es así. Claro. Y fíjate, y es curioso porque esto precisamente tiene mucha razón por el hecho de que es mucho más fácil decir una mentira que desmentirla. Tú sueltas una barbaridad, la barbaridad cala en X personas, pero luego tú intentar, por otro lado, desmentir esa mentira es muchísimo más complicado, porque el que ya ha querido creer esa mentira, no se vas a hacer cambiar de idea. Eso que has dicho ahora mismo yo creo que es base, ¿no? Querer creer esa mentira. Había una viñeta, un cómic que circulaba por redes sociales donde estaba un señor mayor viendo la televisión y entonces estaba jaleando lo que estaban diciendo, ¿no? Y le decía a su hija, dice, pero papá, ¿no te das cuenta que eso es mentira? Y decía el hombre, dice, sí, pero es mi mentira. Exacto. La que yo me quiero creer. Es la que yo me quiero creer. Y además, como no es una sola voz, porque este personaje, cuando lo dijo el otro día, en un tribunal, en un juzgado, lo dijo, luego tuvo el respaldo de todo su partido político diciendo eso que acabas de decir tú. Bueno, es que mentir no es un delito. Bueno, es bastante relativo, pero se queda ahí y la gente se queda con la... Claro, a ver, no es un delito, pero desde luego éticamente para una persona que tiene un cargo público, pues es verdaderamente muy duro, porque que lo digamos tú o yo, que somos dos personas corrientes, claro, pues no influyen en determinadas cosas, pero que una persona que tiene un cargo político y además de un cierto peso, pues claro, lógicamente las mentiras que ellos puedan verter pueden hacer mucho daño. Son constantes. Son constantes. Es una metadita. Bueno, al final volveremos un poco también a tocar este tema. Y Juanjo, una pregunta. Tú que eres especialista en Segunda Guerra Mundial, con esos dos libros que hemos comentado, el blog, el canal de podcast. Oye, ¿qué te motivó a escribir este libro sobre la propaganda nazi? Bueno, a mí es que este libro, a mí toda la historia de la propaganda, de esa manipulación que hizo el Tercer Reich, siempre me ha apasionado. O sea, de hecho, yo empecé a escribir este libro antes de los otros dos. Lo que pasa que, pues cuesta a veces encontrar la información, ver a ver cómo uno le puede ir dando la vuelta y tal. Y la verdad es que es un tema que siempre me ha interesado. Yo creo que además ese periodo, el periodo del Tercer Reich, es un periodo histórico muy interesante de estudiar. Y yo no soy, como se suele decir, ¿no? Que todos los hombres pensamos en Roma. En eso, ¿no? Que no se me enfaden mis amigos los romanos. A mí también me encanta Roma y lo disfruto mucho. Pero a mí ese periodo histórico me parece muy, muy interesante, porque sobre todo partiendo de una de las cosas que dice también en la introducción del libro, es que como un país tan culturalmente tan avanzado como era el alemán, se dejará influir de esa manera por el nazismo, ¿no? Y creo que en este libro pues se tocan las teclas con las que realmente se consigue esa fascinación. No hablo solamente cuando ya existía el Tercer Reich, sino incluso antes. En los años anteriores. Bueno, el libro, que lo tengo aquí, o sea, es un libro súper completo, súper documentado. Y la pregunta es fácil. ¿Cómo fue el proceso de investigación? Porque tienes datos tremendos, o sea, tienes datos muy, muy, muy completo. ¿Cómo fue todo el proceso? Aunque ya nos has dicho que llevas años en la fase de la preparación, pero tuvo que ser una fase de investigación apasionante, ¿no? En cuanto a peculiar, ¿no? ¿Y qué es lo que más te sorprendió cuando te pusiste algo que no supieras y dices, ostras? Por ejemplo, así, una cosa así. Pues hay muchas cosas, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, es que en español existe muy poco contenido sobre el tema. Sobre el tema, digamos, en global. Sí. Por ejemplo, sobre el tema del cine,
sí existe bastante bibliografía en español. La mayoría del material que he podido consultar ha sido en inglés o en alemán, lo cual bueno, me ha costado a veces el descifrar el alemán, porque el alemán es un poco más complicado para mí, pero sobre todo lo increíble es poder ir encontrando poquito a poco pequeñas píldoras de aquí y de allí y poder conformar todo esto, ¿no? Y darte cuenta de que todo, absolutamente todo, durante el Tercer Reich estaba controlado. O sea, la capacidad de control que existía. Eso yo creo que quizás fue lo que más me llamó la atención. No me refiero a controlar a la población mediante el miedo, como hacía, por ejemplo, la Gestapo, que es archiconocida, sino que cómo controlaban todos los detalles. Que decir, se hacían exposiciones de arte, eso estaba perfectamente controlado y milimetrado. Los medios de comunicación como la radio, los periódicos, la televisión, que entonces estaba un poco en pañales, la educación, que tú has hecho referencia, por ejemplo, al tema de los niños. O sea, es que era todo, o sea, era todo. En cada rincón había una bandera con la esvástica, en cada rincón había algo que te estaba empujando a eso. Entonces, es sobre todo la cuestión del control de masas. Otra cosa que es muy típica, o sea, pan y circo. Que si yo te monto unos espectáculos tremendamente aparatosos, con muchísimo aboato y muchísima historia, y tú te quedas sobrecogido. Pues yo me imagino, por ejemplo, porque lo que pasaría a los romanos pues en el teatro romano de Roma. O sea, algo inmenso, pues eso te tiene que sobrecoger. Pues eso mismo, digamos, hacían ellos en las concentraciones en Nuremberg, por ejemplo. Pero no solo de las concentraciones en Nuremberg, sino una simple manifestación por algo tan simple, porque Hitler iba de pasada por un pueblo, por ejemplo, la comitiva, estaba todo perfectamente milimetrado y iba a pasar 30 segundos por delante. O sea, es que era todo. Entonces, lo más impresionante es eso. Es esa capacidad de poder controlarlo todo. Esa sistemática, ¿no? Es como antes hablábamos de los bulos. Esto no es lanzar bulos sin ningún sentido, porque en el libro cuentas auténticos decálogos, principios, reglas para hacer ese tipo de propaganda. O sea, que no es algo espontáneo, no, es que estaba escrito, decía, oye, hay que conseguir estos puntos. Claro, porque la propaganda no la inventaron los nazis. O sea, que no parezca que los nazis fueron los que inventaron el tema de la propaganda. Lo que pasa es que ellos fueron capaces de llegar ya al top. La perfeccionaron. De la perfección de cómo funcionaba la propaganda. Ya había existido, por ejemplo, en la Gran Guerra, la propaganda, bueno, existe desde que existe el hombre prácticamente. O sea, volviendo otra vez a Roma, para que veas que me acuerdo de Roma, o sea, en Roma la propaganda estaba a pie de la calle también. Quiere decir, el que llegara un emperador y construyera un arco, o construyera unas esculturas, o construyera un edificio público, en todos sitios ponía, esto ha sido construido por fulanito. Bueno, por ejemplo. El amigo Augusto, o sea, llenó de estatuas suyas toda la zona conquistada por los romanos, o sea, todo era. Claro. Había estatuas por todos los lados. Claro, ¿no? Exactamente. O sea, eso ya era propaganda. El mantener a la gente entretenida pues con espectáculos, como era el circo romano o las carreras de cuadrigas, por ejemplo, pues esto era también propaganda, porque eso lo pagaba el emperador de turno, pagaba, esto cuesta tanto, pero yo mantengo a mi gente contenta y está feliz conmigo. Pues esto también es un poco. O sea, que quiere decir que la propaganda no es un invento. Lo que pasa es que ellos sí supieron aprovechar muy bien la psicología de masas, que eso ya es una cosa que empezó ya incluso a finales del siglo XIX a trabajarse bien, y ellos supieron, pues eso, dar una vuelta de tuerca a todo esto y crearon pues una especie de lista de principios en los que tenía que basarse la propaganda para que esta fuera eficaz. Para que surtiera efecto. Claro. Ya has comentado antes algunos canales que utilizó el régimen para difundir su mensaje, ¿no? Posiblemente la prensa y la radio fueron los más potentes. De todos los que utilizaron un montón, porque está el cine, está lo que has dicho tú, las manifestaciones, Bueno, a ver, es que de que fueran más potentes o no, depende de muchas veces de cómo se utilice y en qué ámbito se utilice, porque por ejemplo, la educación fue muy importante.
y no se le da la importancia que, como por ejemplo, podría tener la prensa o la radio. Date cuenta que, por ejemplo, en la educación tú educas a los niños en una ideología racista, supremacista, nacionalista, desde la más tierna infancia, desde el jardín de infancia. Claro. Y lo vas preparando para que ese niño sea un soldado en el día de mañana, porque esa era una de las ideas, ¿no? Y las mujeres fueran las perfectas amas de casa y mujeres alemanas, que tuvieran hijos, etcétera, etcétera. Y la raza aria. Claro, y eso es una forma de, más que de propaganda, de manipulación. Total, total. Y la radio fue quizás de los medios de comunicación, pues quizás fue el mejor utilizado, porque llegaba a muchísima más gente. Llegaba incluso a quien no sabía leer o a quien no tenía la capacidad de poder comprar un periódico, porque se podía juntar un grupo de amigos en una cervecería, en un bar o en un café y escuchar la radio. O simplemente cuando, por ejemplo, había discursos de Hitler, pues incluso hasta las fábricas se paraba para que todo el mundo escuchara los discursos del Führer. O sea que... Sí, no te podías escaquear. No, aparte, es curioso porque no te podías escaquear y encima no podías escuchar otras cosas que no fueran eso. Claro. Porque primero ellos controlaban toda la radio en Alemania y luego los territorios ocupados según lo fueron ocupando. Y además... también digamos, el guión de lo que se tenía que decir y lo que se tenía que programar ya estaba previamente establecido desde el Ministerio de Propaganda y luego estaba prohibido escuchar emisoras extranjeras. Además era una prohibición seria con la que podía existir penas de cárcel bastante importantes. Y luego además y también tuvieron una idea magnífica, es fabricar aparatos de radio muy económicos. Ajá. Entonces yo fabrico aparatos de radio muy económicos y la gente los puede comprar. Claro, son económicos, son muy simples, pero tan simples como que los únicos diales que tú puedes coger son las emisoras que ellos dicen, ¿no? Además, las radios llevaban una tarjeta en la que se especificaba claramente que estaba terminantemente modificarlas y para escuchar otras emisoras que no fueran las oficiales. Entonces, claro, si había alguna emisora que no fuera oficial y lo primero que hicieron los nazis al llegar a poder es hacerse con todos los medios de comunicación, pues claro, al final, por la radio lo único que escuchas es lo que ellos quieren escuchar. Entonces, es así. Pero vamos, la propaganda iba a muchísimos más ámbitos, pero bueno, quizás los más destacables son esos dos. Oye, hablando de las radios, me sorprendió y me gustó mucho y me llamó muchísimo la atención cuando hablas de las radios negras. Ajá. Bueno, las radios negras es otra forma... Una especie de contrapropaganda. O sea, exactamente. Porque claro, la propaganda no solamente es propaganda, sino también es contrapropaganda. Y las radios negras lo que hacían eran simular emisoras reales, emisoras reales, en las que tú haces una emisión supuestamente hecha por los oficiales, etcétera, pero claro, aprovechas todo lo que mensajes que vas dando para crear una opinión pública contraria al régimen que hay en ese país mediante esa radio falsa. Es como si tú crearas una página web falsa del periódico, yo que sé, El País. Vamos a poner un ejemplo. Sí. Creas una web falsa del País y todas las historias que pones allí lo pones manipulado. Y todo el mundo que entra se cree que es El País. Es la oficial. Es la oficial. Entonces, básicamente, eso eran las radios negras, ¿no? Y claro, porque la propaganda es no solamente para los que es solamente para consumo interno, sino también hay que lanzar la propaganda afuera para ganarte adeptos en el exterior, claro. ¿Y hay algún personaje, ¿cómo se dice? Un locutor o locutora que fuese famosa, que tuviese prestigio en todo este tipo de... Bueno, hasta había uno que era un británico que se llamaba Lord Howe Howe, que era un tío bastante peculiar, o otra que se llamaba Axel Sally, que era también, esta quiero recordar, a ver, puedo estar equivocado, creo que era estadounidense, y bueno, lanzaba mensajes a través de la radio a los soldados, fundamentalmente los soldados en el frente, soldados aliados. Porque las radios negras no solamente simulaban en muchos casos emisoras reales, sino en emisiones en el idioma del enemigo, pues para minar la moral.
del enemigo. Ujú. Posiblemente la que más conozca a todo el mundo es Rosa de Tokio. Eso te iba. No es Yo, alemana, pero era el caso claro, de los japoneses, pero precisamente el personaje más conocido, porque incluso se hizo una película sobre ella y tal, que es Rosa de Tokio. Y bueno, pues lo que se hace era eso, decir, y en muchas películas bélicas se suele ver a veces que los soldados en la trinchera o en los puestos están escuchando la radio del enemigo, sí, porque a veces les hace más gracia y les es más divertido la radio del enemigo que la radio propia, ¿no? es propia, ¿no? Oye, ya lo hemos mencionado un par de ocasiones, pero el padre del monstruo era Joseph Goebbels, ¿no? Es Sí, un personaje siniestro donde los haya. sí. Un personaje bastante peculiar. Desde luego no era ni siquiera el típico ario que siempre nos han pintado. Sí. Vamos, ni es el típico ario que la misma propaganda intentaba mostrar. Uh-huh. Y cuando digo que la propia propaganda intentaba mostrar, porque si vemos pósters, vemos obras de arte, o sea, cuadros, esculturas y tal y cual, no es la imagen típica del ario que se ponía. Por ejemplo, la imagen típica del ario que se ponía se puede ver muy bien en imágenes del exterior del campo de cuando los Juegos Olímpicos, del Estadio Olímpico de Berlín. Eran esculturas gigantescas, eran hombres atléticos, y sin embargo, pues precisamente Goebbels no era un tipo atlético precisamente, estaba cojo, era feucho, pero claro, el tío también la verdad es que tenía un pico de oro y era un mujeriego también importante. Pero era un tío que supo muy bien aprovechar la propaganda. Hitler no habría llegado a donde llegó si no llegase por Goebbels. Oye, y antes... que Hitler tenía claros muchos conceptos de la propaganda, pero supo muy bien manejarlo. Y ponerla en... Oye, ¿nos puedes decir, compartir algún ejemplo concreto de cómo cómo la propaganda nazi manipuló la percepción pública? ¿O es que es tan genérico que no entraríamos en el detalle? Hombre, es que es complicado de entrar en un detalle en concreto porque se toca, son muchas pinceladas. Uh-huh. Podríamos decir, pues el hecho de que se cambie, por ejemplo, la bandera. Tú cambias la bandera anterior, la que era la bandera del imperio, y haces una bandera propia que es una adaptación de la bandera del partido nazi y la conviertes en la enseña nacional. Y esa enseña nacional la colocas en todos lados. Baste ver documentales de cualquier tipo, o incluso películas, porque en ese aspecto se puede ver perfectamente, y las banderas estaban en todos lados. Por ejemplo, entonces ya es un símbolo de que el poder está ahí, que de alguna manera te está mirando, ¿no? Luego, pues eso, el que los jóvenes se les educan en los colegios y luego van a las juventudes hitlerianas y tal. Luego, la música, se prohíbe determinados tipos de música y la única que se potencia generalmente es la considerada música alemana, oficial. O digamos, oficial. En el cine, aunque en el cine se utilizó la propaganda menos, salvo algunas películas, algunas excepciones, pero el cine normal, digamos, de entretenimiento, bueno, pues era bastante más de entretenimiento que otra cosa, pero se apelaba mucho al nacionalismo. En los periódicos, pues los periódicos siempre se daban las grandes y buenas noticias de lo que hacía el régimen y los malos que eran el enemigo. El enemigo fundamental de los nazis eran los judíos y el comunismo. Aunque ellos también decían que estaban en contra del capitalismo y bueno, pues al final el capitalismo lo invade todo, o sea, no nos podemos engañar, o sea, en cualquier régimen el capitalismo sigue existiendo, porque el que tiene el dinero es el que manda. La pasta es la pasta. Sí, entonces, pero todo se basa en lo que te contaba antes, que eran los principios que Goebbels estableció para cómo debía de funcionar la propaganda, ¿no? Y entonces, por ejemplo, estableció modelos como, por ejemplo, estar constantemente sacando cosas nuevas, constantemente, pim, 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 pim. O sea, no dejarte pensar, por ejemplo, o recapacitar lo que te han contado, ¿no? Soltar constantemente globos sonda para ver la gente cómo reacciona y en función de eso, cómo funciona. Si, por ejemplo, tú cometes un error, el error no es tuyo, el error es del otro, del enemigo. O sea, si yo he hecho una cosa es que los otros me han obligado a hacerla. Yo no quería, pero me han obligado a hacerla. Uh-huh.
Eso lo podemos encontrar en muchas ocasiones, lo escuchamos en los políticos. Todo esto que te estoy contando lo extrapolas al siglo XXI y dices, coño, si es que pasa exactamente igual. Si es que pasa exactamente igual, ¿no? O, por ejemplo, si no tienes argumentos ante algo que es contrario a ti, no hables de él. Y la gente se acaba olvidando, por ejemplo. Porque si tú hay una cosa que es contraria a ti, lo que haces es intentar defenderte, lo que haces es aumentar aún más ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo llegaron a hacer que la gente en Alemania, principalmente en Alemania, luego ya fue a Austria y otras zonas de territorios ocupados, que se dejaran a seducir de esta manera? Bueno, pues sobre todo apelando no al sentido común, no al cerebro, no a la capacidad de pensar y razonar, sino a lo que es el corazón, a los miedos más atávicos de la gente. O sea, el miedo a quedarte sin trabajo, el miedo a lo diferente a ti, o sea, el miedo a una persona que tiene una cultura distinta a ti. Por ejemplo, el miedo al judío, entre otras cosas, es porque si el judío manejaba el dinero, pues tenías miedo a que él se quedara con el dinero y tú fueras al paro por culpa del judío. O que el judío tenía unas costumbres que no eran las tuyas y para ti te daba miedo. Bueno, pues ahora podemos decirlo, en vez del judío, podemos decirlo de los inmigrantes. Es que estaba pensando eso, digo, es que parece que estás hablando que te has transportado de los años 30 a esta época del siglo XXI, y es lo mismo. Y entonces, fundamentalmente, apelan a eso, a los miedos y luego también al sentimiento de nacionalista de cada uno, ¿sabes? Y entonces, por eso te decía lo de la bandera, porque si tú estás siempre con la bandera alrededor tuya, al final la tomas como algo tuyo y la bandera, al fin y al cabo, es la representación en tela de la nación, ¿no? Y luego siempre decían constantemente, vosotros los alemanes sois los mejores, sois los más, sois los que estáis por encima de... Claro. Pues también te da esa sensación de superioridad. Si te das cuenta, todo es apelar más al sentimiento que a la razón. Pero la siguiente pregunta la has ido contestando desde el minuto 1, ¿no? Que era que cómo afectó la propaganda nazi a la vida cotidiana de los ciudadanos alemanes. Estás contando esto, has contado lo de las fábricas y las retransmisiones radiofónicas. Yo, por ejemplo, también me he acordado mucho de la arquitectura. Ellos tienen una arquitectura muy, muy particular. Sí. Megalítica, o sea, para demostrar poderío, para demostrar, o sea, es todo. Al fin y al cabo salías a la calle y era todo estaba imbuido de esa propaganda. Sí, de hecho, Hitler no llegó a tener la posibilidad de hacerlo, pero él tenía la idea de transformar Berlín en la nueva capital de ese Reich que duraría supuestamente 1000 años, como decían, que le llamaría Germania, y ahí construiría edificios descomunales. Un arco de triunfo que sería no sé cuántas veces más grande que el Arco del Triunfo de París, por ejemplo, haría un gran pabellón mucho más grande que podía ser cualquier estadio cerrado de la actualidad. O sea, todo muy grande. Y luego, además, se fijaba mucho también en la antigüedad, es decir, digamos, es una readaptación más moderna de las construcciones de la antigüedad. Y sobre todo porque Hitler le gustaba mucho la arquitectura y además apoyado por Speer, que fue su arquitecto, creía mucho en la piedra. Y entonces, si te das cuenta, los grandes edificios alemanes estaban todos hechos generalmente en granito. Lo cual le daba muchísima más robustez porque ellos querían incluso que esas construcciones llegaran más allá, ¿no? Y además es que otra cosa que también tiene muy, muy curiosa del tema de la arquitectura es que en la misma Cancillería había zonas que eran descomunales de grandes. La sala previa a llegar al despacho de Hitler en la Cancillería ya estaba diseñada específicamente para hacerte sentir pequeño. O sea, era inmensa. Luego, el despacho de Hitler también era descomunal, para que tú siempre te sintieras pequeño. Entonces, eso ya forma también parte, digamos, de esa manipulación y esa propaganda. Y luego las esculturas, son todas unas esculturas impresionantes, ¿no? Tristemente, pues bueno, mucha de esa arquitectura no ha quedado, porque bueno, muchas de esas se destruyeron, ¿no?
Pero sí podríamos comentar un edificio que sí quedó prácticamente intacto en Berlín, y cualquiera que vaya a Berlín lo puede visitar por fuera, porque por dentro es un edificio oficial que ahora es del Ministerio de Finanzas, o lo que sería, vamos, el Ministerio de Hacienda, que en tiempos de Tercer Reich era el Ministerio de la Luftwaffe, de la aviación. Y si uno lo ve por fuera, nos recuerda también bastante a un edificio típico de Madrid, que cualquiera que sea de Madrid lo conoce, que son los nuevos ministerios. Sí. El tipo de diseño es muy similar a eso. A ver, salvando las distancias, ¿no? Sí, bueno, sí, vamos, sí. es Sí, algo que lo recuerda, que es muy parecido. Oye, has comentado en todos los distintos canales de propaganda, siempre hablamos de los más típicos y tópicos, que era la prensa, que era la radio, pero has dicho uno que me parece fundamental y la verdad es que es muy peligroso, ¿no? Que es la educación. La educación y el adoctrinar a los chavales desde de muy pequeñitos. Pero es que incluso llegaron a más, a los juguetes. Sean utilizados como herramienta de propaganda. Cuéntanos un poco el tema de los juguetes, porque también tienes un capítulo ahí. Sí, bueno, mira, el tema de los juguetes es también muy curioso, ¿no? Porque, para empezar, cuando decía que controlaban todo, controlaban hasta la industria juguetera. O sea, quiere decir, controlabas hasta los juguetes con lo que los niños jugaban. Entonces, a pesar de que la industria juguetera alemana fue en su tiempo una industria juguetera puntera con respecto a otros países, de hecho, creo que quizás la mayor industria de juguetes era la alemana, y además juguetes de mucha calidad. Sobre todo se fabricaba mucho el latón, que era lo que se daba entonces, y eran juguetes de muy buena calidad. Pero en el momento que llegaron los nazis al poder, unas veces por convicción de los mismos jugueteros que creían en el ideario nazi, o bien por la necesidad, porque decir, si no lo hago me van a cerrar la empresa, pues entonces se fabricaron un montón de juguetes, por ejemplo, para los niños muy dirigidos al carácter militar, pues como tanques, aviones, barcos, soldados de plomo, etcétera, a las niñas muñecas, aunque el tema de las muñecas, bueno, pues fue un poquito más suave en ese aspecto, porque al fin y al cabo lo que buscaban las mujeres que era la cuestión de la maternidad. Sí se creó una muñeca que era una muñequita nazi, que estaba preparada para que, según le dabas un resorte en la espalda, levantaba el brazo. La verdad es que no tuvo excesivo éxito, pero bueno, ahí está, ¿no? Y luego, en el tema de los juguetes, aparte de los juguetes bélicos, porque otro tipo de juguetes prácticamente no había, estaban los juguetes, los juegos de mesa. Muchos de ellos basados incluso en juegos, los llamados juegos de guerra, o sea, juegos que se utilizaban, por ejemplo, en el ejército. Entonces, había uno que se llamaba Tactic, que era pues un juego de fichas, de tácticas militares para invadir otros países o tal. O, por ejemplo, había uno que era atacar a Gran Bretaña, bombardear a Gran Bretaña, por ejemplo. Pero quizás el más destacable de todos ellos es uno que es totalmente contra los judíos, que se llamaba Juden raus. O sea, judíos fuera. Tú imagínate el juego de la oca, que eso yo creo que todos conocemos cómo es el juego de la oca. Bueno, pues el juego de la oca era, en vez de ir saltando fichitas como aquí a ver quién llega al final, pues era quién era capaz de, digamos, capturar más judíos y expulsarlos de Alemania. Joder. Y pues se basaba el juego básicamente en eso. A nivel de juguetes, bueno, podríamos incluir también, por ejemplo, la literatura infantil. La literatura infantil estaba también totalmente manipulada, porque de hecho cualquier libro que no estaba autorizado por el régimen no se podía ni publicar, ni digamos ni en teoría tener. Posiblemente muchos que nos están oyendo pues han recordado cuando la famosa quema de los libros en Berlín, que no fue, que eso es otra cosa también, que se intentó revestir de algo como totalmente
involuntario que los alumnos de las universidades de repente dijeron, vamos a quemar los libros y tal y cual. No. Eso estaba totalmente controlado y perfectamente orquestado por Goebbels y su gente. O sea, estaba perfectamente calculado. Bueno, pues en el tema, por ejemplo, hablo del tema de los libros de los niños, pues hay uno que es quizás el más significativo, que se llama La seta venenosa. En la que, bueno, pues está todo es en contra del judío, que el judío es precisamente la seta venenosa, ¿no? Entonces, claro, en vez de ser un libro infantil que no tenga ningún tipo de efecto, digamos, secundario mental para los niños, simplemente sea un cuento, bueno, pues para pasar el rato, pues no, ya ahí ya también había esa manipulación en el cuento, ¿no? O sea que, pero fíjate tú que está en algo tan simple como los juegos, bueno, y había juegos de cartas, igual que nosotros tenemos aquí los juegos de la familia, ¿no? La familia mexicana, la familia no sé qué, iba juntando, ¿no? Pues allí había también otro tipo de juegos de familias en las que, por ejemplo, pues unías los soldados de la Wehrmacht, los soldados de la Luftwaffe, los soldados de tal, o incluso había juegos de cartas con todos los personajes importantes de la política en Alemania. O sea, es que hasta eso estaba controlado. Pues digo que estaba controlado todo. Todos los detalles más ínfimos que dices, bueno, pues ¿por qué voy en un juego? Pues sí, claro, en un juego que es un momento de esparcimiento, es un momento de diversión, pues ahí lo tienes también y te lo estás teniendo. El evento más importante que tuvo el régimen, sobre todo por sus efectos internacionales, fueron los Juegos Olímpicos del 36, muy poquito antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, que al final le salió el tiro por la culata al amigo, bueno, a todo el régimen, ¿no? Aquello fue también, porque además ya había televisión, fue un despliegue, bueno, pues que impresionante para impresionar al mundo, ¿no? Sí, los Juegos Olímpicos de Berlín, para empezar, ya estaban otorgados a Berlín antes de que llegaran los nazis al poder, pero claro, ahí vieron ellos una herramienta de propaganda, sobre todo a nivel internacional, apabullante. Porque claro, unos Juegos Olímpicos ahora mediáticamente llegan a todos los rincones del mundo, entonces no tanto, pero seguían siendo algo muy importante a nivel mundial, porque iban un montón de países a participar. Entonces ellos vieron eso en los Juegos Olímpicos una herramienta muy, muy importante. Sí que es cierto que hubo países que hicieron lo imposible por intentar que no se celebraran en Berlín. Entre ellos fue Estados Unidos, lo intentó, aunque al final pasó por el aro y al final acabaron participando. Famoso es la participación de Jesse Owens. Pero, por ejemplo, España, que entonces estaba la Segunda República, hizo, digamos, una contra Juegos Olímpicos, que fue la Olimpiada Popular, que luego al final no se pudo celebrar porque estalló la Guerra Civil, y donde iban a participar un montón de atletas judíos de muchos otros países, entre ellos Alemania, ya que los judíos no podían participar en los Juegos Olímpicos alemanes, aunque ciertamente sí participaron un par de atletas, pero porque eran los que más destacaban en lo suyo y bueno, se les hizo porque no eran judíos o porque no eran totalmente judíos y bueno, se hicieron un poquito el sueco, ¿no? Se maquilló. Pero sí se aprovechó muy bien precisamente lo que decías tú, lo de maquillarlo. En Berlín automáticamente todo lo referente en contra de los judíos desapareció. Bueno, en Berlín y toda la zona próxima a Berlín, para que todo el mundo que fuera a ver los Juegos Olímpicos viera lo buenos que eran los nazis. Era mentira lo que se contaba afuera, ¿no? Evidentemente, porque luego cuando terminó todo aquello volvió otra vez todo el tema este. Y crearon, pues evidentemente, una parafernalia de los Juegos Olímpicos muy espectacular. O sea, grandes cepelines sobrevolando el estadio de Berlín, que por cierto el estadio sigue existiendo todavía. Sí. Y luego, por ejemplo, se creó unas instalaciones deportivas a los alrededores impresionantes para lo que era la época. Y se hizo, de hecho, una cosa que luego posteriormente se ha seguido haciendo en los eventos olímpicos, que por ejemplo crear una villa olímpica para que estuvieran allí los residentes, los atletas.
los participantes. Cosa que hasta entonces los participantes estaban en distintos sitios repartidos. Aquí se creó una ciudad, prácticamente una ciudad específica para ellos, muy próxima a Berlín. Que curiosamente quien controlaba la construcción de todo aquello era un militar de origen judío. Quien digamos, lo movió. El Estadio Olímpico existía previamente, pasa que se amplió y se mejoró, y se celebró dentro de los Juegos Olímpicos una cosa que se sigue haciendo a día de hoy y fue invento de los nazis, que es la marcha de la antorcha olímpica y de encender con la antorcha olímpica el pebetero. Eso se creó en aquellos Juegos Olímpicos y aún todavía se sigue utilizando. Eran unos artistas de la escenografía. O sea, era todo era una escenografía. Luego también en los Juegos Olímpicos lo que también tuvo una gran importancia fue que digamos, el punto culmen de la televisión de por entonces. Sí, la televisión entonces estaba muy en pañales, aunque ya se llevaba muchos años trabajando en el tema de la televisión, pero ahí estaba todavía un poco en pañales. De hecho, si uno busca por ahí imágenes de las cámaras de televisión de la época, son, vamos, hacen un autobús. O sea, son cámaras muy grandes, cuando ahora puedes grabarlo con un simple móvil, fíjate tú, ¿no? Hasta dónde hemos llegado en ese tema, ¿no? Y ahí se supo muy bien aprovechar también ese elemento que luego se reflejó en la película que hizo Leni Riefenstahl, que se llama Olimpia. Que ahí, precisamente, Leni Riefenstahl, pues evidentemente es el mayor ejemplo de lo que es cine de propaganda, tanto en esta que hemos dicho que es Olimpia, como en El triunfo de la voluntad, que es de los congresos de Nuremberg. Pues aquí en este documental, digamos, pseudo documental de los Juegos Olímpicos, pues utilizó un montón de técnicas cinematográficas que fueron pioneras en su momento. O sea, unos buenos primeros planos, los traveling, el seguir a un corredor y seguir la cámara al corredor, o sea, una serie de cosas que hasta entonces no se habían hecho ni en el cine ni evidentemente la entonces incipiente televisión. Pero claro, ya todo eso es a utilizar tu técnica para impresionar a todo el mundo, no solamente a los alemanes, sino fuera de Alemania. Y claro, la gente se quedó con el tema de los Juegos Olímpicos alucinada. Claro. Un ejemplo de una organización perfecta de unos Juegos Olímpicos, aunque luego fue superada con la de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que fue considerada los mejores Juegos Olímpicos a nivel de organización de la historia, ¿no? De los famosos del 92. Vamos, no por compararlos, pero bueno, para que no se lleven toda la... Para tirar un granito de arena a nuestro favor. Oye, y luego, fíjate, con toda esta que liaron, luego llega un atleta negro, Jesse Owens, y les tira por tierra todo el tema de la raza aria, de la supremacía, y porque corre 3 veces más que ellos. Bueno, más que cualquiera. Claro, bueno, pero bueno, al fin y al cabo... Eso no lo pudieron controlar. Sí, pero Alemania estuvo muy bien en el medallero, fueron los segundos en el medallero, y consiguieron un montón de medallas y tal, o sea, que quiere decir que tampoco quedaron mal del todo. No, lo que pasa que, bueno, claro, estamos hablando de... Claro, es que este fue... Claro. Yo creo que ellos no se esperaban esa... Luego, ni tampoco se esperaban algo que luego incluso llegó a trascender posteriormente, ¿no? La amistad que hubo entre él y otro corredor alemán, no recuerdo ahora mismo su nombre, que tuvieron una gran amistad. Luego, se suele contar por ahí que Hitler recibía a los que ganaban las medallas de oro, los recibía y, bueno, les saludaba y tal y cual, y que negó el saludo a Owens. Owens ni lo ha firmado, ni lo afirmó, ni lo desmintió. Con lo cual, puede ser que sí lo hiciera o que no. No se sabe. Por el tema de la cuestión racial. Pero bueno, tampoco es que Jesse Owens estuviera mucho mejor en su país. Yo, si te digo la verdad, quizás hubiera estado mejor en Alemania en aquel tiempo que en su país. En su país, sí. Pues luego el pobre hombre, bueno, se dedicaba a malvivir haciendo carreras contra motos, contra caballos y cosas así, para ganar un poco de dinero, porque ni fue siquiera recibido con honores en
en Estados Unidos. O sea, Hablando de unos Estados Unidos de los años 30 que eran también peculiares y particulares. sí. Oye, Juanjo, ¿y hubo alguna parte del libro que te resultara especialmente difícil de escribir por la dureza o por lo que eso entrañaba? De esto que te impactas y dices, joder, ¿cómo plasmo esto en el libro? No sé, como curiosidad. Hombre, después de tanto tiempo así trabajando con él, pues no es que haya alguno que sea especialmente duro en hacerlo, pero si pudiera decir de algo, es todo lo que tiene que ver con el ataque constante y fulminante contra los judíos. Uh-huh. Como por ejemplo, cómo se hacían exposiciones totalmente contra los judíos. También muy relacionados con el bolchevismo por entonces, que entonces se relacionaban mucho ambas cosas, porque para ellos los judíos eran los creadores del bolchevismo y tal, y entonces eran los culpables de todos los males de Alemania, y cómo se les denigraba hasta unos niveles impresionantes, ¿no? O cómo, por ejemplo, se hicieron películas totalmente contrarias a los judíos, ¿no? Como podía ser, por ejemplo, El judío errante o El judío sus, ¿no? Quizás más que nada por la cuestión del tema del racismo, ¿no? De esa persecución sistemática contra los judíos, ¿no? Evidentemente todos sabemos lo que pasó con los judíos en... Claro, luego influye mucho saber el resultado de todo eso, cómo Sí. acabó todo aquello. O sea, que Claro, claro. Y luego también te resulta duro ver cómo manipulaban a los niños. ¿no? Claro, una mente tan Sí, permeable a cualquier claro. cosa, pues que, claro, es que tú date cuenta, por ejemplo, en el caso de los niños, se les llegó a manipular de tal manera que se dieron muchos casos de niños que denunciaban a sus propios padres porque a lo mejor hacían un comentario contrario al régimen o contrario a Hitler o lo que fuera. Estaban fanatizados totalmente. Claro, totalmente fanatizados. Entonces, claro, o como, por ejemplo, dentro de las mismas juventudes hitlerianas, se machacaba literalmente al que era el más torpe o el que menos capacidad tenía. Uh-huh. O sea, hasta llegar a extremos en los que había chavales que se suicidaban por el machaqueo constante. Ya no digo porque hubiera bullying por parte de otros niños, que ya es tremendo de por sí, no nos olvidemos, sino dentro de la misma institución, porque no querían a gente que era débil. Claro. O ya no hablamos de débiles, sino las personas que podían tener determinados tipos de minusvalía. Imagínate, niños con síndrome de Down. O sea, para los nazis eran una carga económica. O sea, había que quitarlos de medio, literalmente. De hecho, se creó un sistema que era el Action T4 por la calle Tiergarten 4 de Berlín, en la que primero se les esterilizaba y luego pues, a los niños directamente se les mataba y a los padres se decían, no, es que su niño se ha muerto porque se ha puesto malito y cosas así. Sí, el tratamiento que no ha funcionado. O sea, claro, cuando tú ves que toca a gente que es inocente, que dice, yo es que yo no he hecho nada. Entonces, que les toca de esa manera, sobre todo a los niños, pues es muy duro. Claro, y a los judíos, ellos siempre decían que los judíos eran los que controlaban todo, pero es que había gente que era un simple zapatero, que tenía mucho menos recursos que tú, que eras un alemán puro de digamos, por decirlo de una manera. Sí. Dices, este pobre hombre que es un hombre que es zapatero, que es panadero, ¿qué culpa tiene? O que trabajaba de barrendero. O sea, ¿Y qué peligro me va a provocar? podía tener? Pues, bueno, ya está todo. Claro. Entonces eso se hace duro cuando hay inocentes por medio que son los que acaban siempre pagando el pato. Y es que siempre pasa lo mismo. Siempre son los más inocentes los que pagan el pato. Si no, ya lo estamos viendo en las noticias, ¿no? Oye, y lo dijimos antes, al principio, que volveríamos sobre este tema, ¿no? Y es, ¿qué lecciones crees que deberíamos aprender hoy sobre el poder de la propaganda? Si es que somos capaces de aprender algo, porque a mí no me extraña ya nada, o mejor dicho, si queremos aprender algo. Bueno, pues mira, lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo es que primero es tener espíritu crítico. Es decir, no nos creamos todo lo que nos cuentan. Pero esto no quiere decir que pensemos que todo es mentira, sino que lo tenemos que cuestionar. Y a la vez que lo cuestionamos, vamos a buscar en otras fuentes. Uh-huh. Queda solamente con, pongamos, una noticia que han dado en un medio A. Voy a mirar a ver en el medio B y en el medio C, a ver si todos cuentan la noticia de la misma manera. Y no quedarme solamente con lo que casa con mi forma de pensar. Que lo comentábamos antes, ¿no? Y yo creo que hay que tener siempre en presente
eso, que hay que ser crítico, no dejarnos influenciar fácilmente y buscar siempre en otras fuentes. Que no nos creamos todo lo que nos cuentan. Y no hablo solamente de los medios de comunicación, sino hablo fundamentalmente de los políticos. Y yo con eso estoy diciendo que todos los políticos sean así. Hay gente en políticas que es gente que es muy válida. En efecto, pero evidentemente los que más suenan son los que más ruido hacen y los que más hacen ese tipo de mentiras y de cosas. Y claro, ahora tenemos más capacidad. Podemos tener más capacidad de poder ser críticos, porque ahora mismo no nos pasa como con un régimen como el nazi en el que todo estaba controlado. Entonces, la única fuente de información que tenías era lo que daban ellos. El mensaje era único. Podríamos decir que pasa en Corea del Norte, por ejemplo. Quizás sea ahora mismo pues, la nación más hermética del mundo, para adentro y para afuera. Entonces, claro, es muy difícil que tú puedas comparar con lo que pasa en otros países o las noticias como te las dan en otros medios de comunicación. Y cuando digo otros medios de comunicación, no solamente los nacionales. O sea, yo qué sé, que tú puedas escuchar aquí una emisora, varias emisoras de aquí, pero también puedes escuchar, por ejemplo, a través de Internet, emisoras de México, de Chile, por ejemplo, de Portugal, en las que puedes encontrar las mismas noticias que te están dando aquí vistas desde la perspectiva desde fuera. Desde fuera. Posiblemente que la forma de darte la noticia es diferente. Entonces, ese tipo de opciones entonces no existían. Y sobre todo, tengamos mucho cuidado con las redes sociales. Las redes sociales son el mayor foco de mentiras que puedes imaginar. Porque es que tú puedes poner la patraña y la estupidez más grande del mundo, la cuelgas ahí y en cuanto haya 2 o 3 que retuiteen o repitan lo que tú has dicho. Que lo haga viral, lo hacen viral y ya está. Y todo el mundo se lo acaba creyendo. Ya te digo yo ahora, pues con todo el tema de la inteligencia artificial, pues imagínate. Por eso digo de cuestionarte, porque alguien puede ver un vídeo como el nuestro en el que aprovechando nuestras caras nos ponen la voz, que pueden clonar nuestra voz perfectamente, y estamos diciendo otra cosa totalmente distinta a la que decimos ahora. Perfectamente. Entonces, por eso digo que hay que cuestionar, porque ahora creo que ya que más que la propaganda está en la manipulación. O sea, existe más la manipulación que la propaganda. Entonces hay que tener mucho cuidado. Interesante la reflexión. Y para ir terminando, cuéntanos próximos proyectos. Bueno, pues ahora de momento no estoy haciendo nada, me lo estoy tomando un poquito de tranquilidad. Estoy preparando algún otro pequeño guión para el podcast y tal, y algunos artículos para el blog. El tema de libros de momento lo tengo un poco parado, pero sí tengo material para hacer algunas cosillas. Pero bueno, de momento estoy centrado en el libro y en esto, pero vamos, siempre estoy haciendo algo, o sea que tiempo no... Hay que decir a nuestros oyentes que el blog es de la Segunda Guerra Mundial, pero está contando cosas poco conocidas. No se centra única y exclusivamente en los grandes eventos, y la trinchera igual. Son episodios cortitos de historias curiosas de la Segunda Guerra Mundial. Juanjo, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento y tu visión sobre un tema tan complejo y relevante como la propaganda nazi. Yo estoy convencido, nos has ayudado a entender no solo cómo funcionó esta maquinaria de manipulación, que lo has dicho varias veces, sino también por qué es importante seguir reflexionando, que ha sido tu último speech, el seguir reflexionando sobre estos mecanismos en la actualidad, ¿no? Del libro, pues poco puedo decir. De lo que hemos hablado en esta charla de casi 1 hora o de 1 hora más o menos, que hemos podido hablar de un 5% de lo que contiene el libro. O sea, el libro hay que leerlo. Hay que leerlo porque entras en un montón de detalles y que lo cuenta todo de una forma amena, que es lo más importante, que se puede leer perfectamente, o sea, que no... Y que nos pone al día sobre el señor este que aparece en la portada. Está mal que yo lo diga, pero está demasiado de actualidad. No está mal que lo digas. Demasiado de actualidad, muchas de las cosas que aparecen en el libro. Está mal que lo digas porque es así, lo llevamos diciendo en este tiempo, porque hay muchas cosas que cuando te estaba escuchando
yo digo, ¿está hablando del año 30 o estamos hablando ya de casi el 30 del siglo siguiente? Que va a hacer ya un siglo de todo aquello. Juanjo, te deseamos mucho éxito con este libro y con tus futuros proyectos, que te animarás seguro a por algo más. Ha sido un placer tenerte de nuevo en el canal. El placer ha sido mío. Ya te llamaré para otro tema. O sea, no. Cuenta con ello. Porque tienes ahí para hablarnos de la Segunda Guerra Mundial horas y horas. Y a todos los que nos escuchan, pues gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos o nos oímos en el próximo episodio de Historias sin Pretensiones. Juanjo, hasta pronto. Hasta pronto, ha sido un placer.